La noche cubre ya con su negro crespo de la ciudad las calles que cruza la gente con pausada acción. La luz artificial con débil proyección propicia la penumbra que esconde en su sombra venganza y traición. Después de laborar vuelve a su humilde hogar Luis Enrique el plebeyo, el hijo del pueblo, el hombre que supo amar y que sufriendo está esa infamante ley de amar a un aristócrata siendo plebeyo. Trémulo de emoción, dice así en su canción: el amor siendo humano tiene algo de divino. Amar no es un delito porque hasta Dios amó. Y si el cariño es puro y el deseo es sincero, ¿por qué robarme quiere la fe del corazón? Mi sangre aunque plebeya también tiñe de rojo el alma en que se anida mi incomparable amor. ¿Vamos bien? Ella de noble cuna y yo humilde plebeyo. No es distinta la sangre, ni es otro el corazón, Señor, porque los seres no son de igual valor. De noble cuna y yo humilde plebeyo. No es distinta la sangre ni es otro el corazón, Señor, porque los seres no son de Compañeros, compañeras, amigos y amigas, tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Depende dónde y a qué hora nos estén sintonizando. Estamos en vivo y en directo desde la Casa Museo Haya de la Torre. Hoy vamos a entrar y hemos estado un poquito escuchando, ¿no es cierto?, este tema de Felipe Pingló, el bardo inmortal, que se llama El Plebeyo, ¿no? Vamos a hablar sobre Felipe Pingló, su cercanía con el APRA, con Haya de la Torre, con la tribuna, cómo fue esa relación, cómo fue esa vinculación en ese tiempo, en esos años, ¿no? Felipe Pingló, que como ustedes saben, nació el 18 de julio de 1899, y murió bastante joven, murió en el mes de mayo de 1936, ¿no? Bastante pequeño, quedó huérfano. Toda esa parte de la historia, de su biografía de Felipe Pingló, lo pueden encontrar en los 4 capítulos que fueron emitidos en el programa Sucedió en el Perú, de la historiadora Norma Martínez. Esta música, esta canción, estas letras, El Plebeyo de Felipe Pingló, ¿no es cierto?, marcará esa relación, esa vinculación con el APRA. ¿Qué pasó con esta canción? ¿Qué ocurrió con esta canción? ¿Qué pasó con esta música en esos años, en esos tiempos, ¿no? Pero cómo fue también la relación, la vinculación, en este caso, de las letras que iba creando, que iba publicando Felipe Pingló con nosotros, con el APRA,
con la tribuna, cuyo número 1 está aquí presente, ¿no? ¿Cómo era esa relación cuando sale, por ejemplo, la tribuna en 1931, con ese grupo de muchachos, con ese grupo de jóvenes que eran los que llevaban los periódicos por las calles, por las plazas, por distintos lugares de Lima, por distintos lugares del país, pregonando, en este caso, los distintos periódicos? No fue fácil tener una relación, una vinculación con ellos, y por ahí vamos a comenzar a encontrar esa relación, esa ligazón que va a haber de alguna manera con Felipe Pingle, con su música y con su letra, y en este caso con este vals, ¿no es cierto?, no solo el plebeyo, sino el otro que también fue emblemático y prohibido también por la dictadura, llamado el canillita. Y por eso vamos a recurrir, como es nuestra costumbre, a la fuente misma, para saber cómo se origina esta primera cercanía de este periódico que había nacido el 16 de mayo de 1931 y que necesitaba que pueda ser leída y pueda llegar a la mayoría de los ciudadanos. No había otra manera, no había otra forma de poder hacer llegar, ¿no es cierto?, a la ciudadanía, a la población, si es que no se hacía a través de los canillitas, que estaba conformado especialmente por muchachos, por jóvenes. Claro, ahora muchos no lo entenderán eso, porque claro, es muy fácil poder comunicarse, poder comunicar lo que uno escribe, hasta bajar un libro, hasta leer un periódico completo, a través de todo esto que nosotros llamamos plataformas o llamamos redes. Pero en ese tiempo no existía absolutamente ninguna posibilidad de comunicación, si no es que era a través de los periódicos y si no era a través de estos muchachos llamados los canillitas. Y aquí les estoy mostrando una verdadera joya. Este es un canillita que fue obsequiado a Aya de la Torre, ¿no?, que ha estado siempre aquí en el museo, que ha estado siempre aquí en la biblioteca privada de Víctor Raúl, y aquí todavía dice la tribuna, ¿no? Bonito obsequio, que en algún momento me lo comentó bastante también nuestra querida compañera Marta Pizarro. ¿Cómo fue ese entroncamiento? ¿Cómo fue esa cercanía para ir entrando ya después al tema que queremos, en este caso, conversar con ustedes? ¿Cómo nos acercamos a los canillitas? ¿Cómo fue que finalmente este diario La Tribuna, cuyo número 1 está aquí, que nos trajo nuestro querido compañero Mochero Vázquez, y también nuestra querida compañera Marta Quispe, tenemos 2 números de La Tribuna aquí, cómo hizo este nuevo periódico para poder acercarse a este grupo que eran los que finalmente distribuían los periódicos en todo Lima? Y ahí justamente Felipe Pingle va a entrar con su bella canción llamado Los Canillitas, o El Canillita, ¿no es cierto?, que lo vamos a escuchar en algún momento, a ver cómo los canillitas, los chicos estos, ¿no es cierto?, van a comenzar a pregonar estos periódicos en Lima y van a hacer que se escuche o se compre en distintos lugares del país, ¿no? Vamos a ponerle la música aquí de los canillitas mientras vamos hablando sobre este tema, ¿no? Este es un programa que hicimos ya en anterior oportunidad en la biblioteca de Manuel González Prada. Pero ¿cómo fue? ¿Qué cosa dice el historiador Martín Vergel, a cuyo libro yo acudo el día de hoy? Porque creo que de alguna manera nos abre esa ruta
para poder encontrar esa relación, esa vinculación que hubo de este nuevo diario La Tribuna, que sale un 16 de mayo de 1931, con este grupo que distribuye, que en todo caso es el parapeto que hay que convencer, ¿no es cierto?, para poder llegar a la gente. Y eso era importantísimo, ¿no? ¿Qué nos dice Martín Vergel en la página 307? Yo les recomiendo este libro. Nos abre muchísimas nuevas rutas. Hemos hablado ya sobre eso varias veces, pero vamos a centrarnos en lo que dice el tema de los caniitas. En la página 307, Martín Vergel dice lo siguiente: en ese marco, Seoane y sus compañeros desarrollarán una política de seducción de un grupo que resultaba clave como agente de propagación, el de los niños repartidores de periódicos más conocidos como canillitas. El primer, no escollo, sino el primer grupo al cual había que convencer para que la tribuna llegue a la gente eran los canillitas. Y aquí lo expresa muy bien Martín Vergel en la página 307, ¿no es cierto?, de su libro La desmesura revolucionaria, que yo recomiendo mucho su lectura. ¿Cuándo se va a componer este vals del canillita, ¿no?, de Felipe Pingló, donde está voceado ya La Tribuna, que después obviamente por esa absurda decisión que ocurre en 1939, que después lo vamos a ver, alguna de sus letras fue recortada de una manera bastante, ¿cómo les digo?, pues perversa, ¿no? Perversa, y algunos cantantes o algunas cantantes se prestaron a esa farsa, ¿no? No voy a decir los nombres porque naturalmente son muy emblemáticas. Se acobardaron ante la dictadura y cambiaron la letra y ya no mencionaban ni a La Tribuna, ¿no? No mencionaron ni a La Tribuna. ¿Cuándo se compone este vals, este bello vals, ¿no? No sé si lo están escuchando, el canillita, ¿no? Famoso. Ahí van a escuchar al... Muy bien. Probablemente haya sido después del año 1931, ¿no? Hay un historiador, ¿no es cierto?, que dice que pudo haber sido en noviembre de 1933. No hay que olvidar que en noviembre de 1933 ya Haya de la Torre había salido de la prisión, estaba ya el general Óscar R. Benavides. Estuvimos viviendo las vacaciones democráticas, ¿no es cierto?, como muy bien lo llama nuestro querido compañero Percy Murillo, ¿no es cierto?, las vacaciones democráticas o la primavera democrática. Quizás en ese tiempo se compone este vals Los Canillitas, ¿no?, donde se emula a este grupo de jóvenes, de niños en muchos casos, ¿no es cierto?, y que son los que pregonan, que son los que llevan hacia la gente los periódicos. Y por cierto, la lucha que sostenía el APRA en ese tiempo contra los grupos poderosos que encabezaba especialmente el diario El Comercio era muy poderoso, muy poderoso. De manera que esas circunstancias hace también que en algún momento hubiera alguna desaveniencia inicialmente con los canillitas. No siempre fue la mejor relación con ellos en sus inicios. No siempre fue la mejor relación. Fue un nacimiento bastante complicado, primero bastante difícil. Y eso está expresado también en el libro La historia del APRA, de Percy Murillo, en el libro de Roy Soto Rivera, en el de Víctor Raúl,
que hay que tomarlo siempre en cuenta, y también en este libro La desmesura revolucionaria de Martín Vergel. De manera que estos grupos poderosos con los cuales el Lapra se enfrentaba en ese tiempo, hizo todo lo posible para que estos niños, para que estos jóvenes pudieran enfrentarse a este diario que nacía en ese tiempo, para que boicotearan sus ventas, para que no fuera posible que este medio de comunicación impreso llegue a la gente. Y entonces Percy Murillo, en la historia del Lapra, dice lo siguiente, ¿no? Acá está su libro de Percy Murillo, en la página, acá se los voy a dar, en la página 98, ¿no? ¿Qué cosa nos dice Percy Murillo? Por librar este tipo de campañas, se acosó a la tribuna por todos los flancos con la finalidad de silenciarla. Primero se utilizó a los caniitas para boicotear la venta del diario. O sea, el primer obstáculo que tuvimos que vencer, en el buen sentido de la palabra, fue convencer a los caniitas, a estos jóvenes, a estos casi niños, que fueran capaces de llevar hacia adelante, ¿no es cierto?, la distribución y la venta del diario La Tribuna. Se llegó a tal extremo que frente a la hostilidad manifiesta de estos, o sea, de los caniitas, fue preciso apelar al convencimiento en todas las formas imaginables. En una ocasión, el propio Soane tuvo que enfrentarse con los puños a un moreno que había sido campeón de box, logrando persuadirlo y convertirlo en un resuelto propagandista del diario. Se llegó a ese extremo, porque yo me imagino cómo era en este caso la riña, cómo era el pleito con el grupo que estaba naturalmente en ese momento muy vinculado a estos grandes periódicos, entre comillas. Y emergía entonces un diario popular, un diario del pueblo, que como ustedes saben fue fundado por Manuel Seoane en la dirección y Luis Alberto Sánchez en la subdirección, y no querían permitir que fuera vendido, que fuera a llegar a la gente. Y ese fue el primer obstáculo que había que vencer, cómo hacer que La Tribuna fuera vendida, fuera distribuida, ¿no es cierto?, por este grupo tan importante llamado los caniitas. Y eso es un poco también lo que va recogiendo Felipe Pinglo en este su vals tan hermoso, ¿no es cierto?, que se llama El Caniita, ¿no? Que hay que escucharlo, hay que escuchar la letra del Caniita, ahí está en el YouTube, ustedes lo pueden buscar ahí, ¿no? De manera que eso es importantísimo, ¿no? ¿Qué más dice Martín Vergel, por ejemplo, sobre este tema? ¿No? Martín Vergel, en la página 309, va a narrar la manera, la forma como los caniitas finalmente acceden, ¿no es cierto?, a que el diario La Tribuna pueda ser voceado, pueda ser distribuido, pueda ser vendido por ellos, ¿no? Y recurre, en este caso, Martín Vergel, en la página 309, lo que Manuel Solano, un gran periodista aprista, a quien yo tuve el privilegio de conocer en los años 70, escribió en La Tribuna en 1971, a propósito del homenaje, ¿no es cierto?, al nuevo aniversario del diario La Tribuna, que como ustedes saben se fundó un 16 de mayo de 1931. Martín Vergel escribe lo siguiente en la página 309. Cuando recién apareció La Tribuna, los caniitas eran nuestros más grandes enemigos. Está narrando, o está mejor recogiendo, lo que narra Manuel Solano en lo que él escribió en el homenaje a La Tribuna en 1961. Grandes enemigos a la entrada nos silbaban, ¿no? Vergel continúa.
En el relato que ofrece Manuel Solano, la situación varió luego de una reprimenda leccionadora de Seoane, que es un poco lo que recuerda, Percy Murillo en su libro Historia del APRA. Y continúa Manuel Solano, ¿no?, en su narración de cómo fue esa circunstancia, ese momento, esa coyuntura que va a significar finalmente llegar a convencer, llegar a hacer posible que estos niños, que estos jóvenes puedan incorporarse no solamente en la distribución de este nuevo diario, sino también puedan apegarse ya como militantes al partido, que es muy importante. Desde ese día los muchachos comenzaron a simpatizar con nosotros y hasta llegó un momento en que se peleaban por el periódico. Ese acercamiento se reflejó en el propio diario, en una nota doble página de noviembre de 1931 que llevaba por título: Traviesos pregoneros, los caniitas son los altoparlantes de nuestra difusión. Cientos de pequeños compañeros contribuyen con su esfuerzo a nuestra obra de propaganda, ¿no? Está aquí, en la página 309, para que vean cómo esa capacidad de convencimiento, de trabajo, para que estos jóvenes de ese tiempo pudieran integrarse plenamente a esta organización política como fue el APRA. No hay que olvidar también que en enero de 1934 se había fundado la organización juvenil, la Federación Aprista Juvenil, el 7 de enero, cuyo primer secretario general, como ustedes saben, fue nuestro recordado compañero Armando Villanueva del Campo. Yo me imagino, ¿no es cierto?, que todos estos jóvenes en ese tiempo comenzaron a trabajar directamente con estos muchachos que eran los que de alguna manera intermediaban los periódicos y en este caso la tribuna con la gente. Sin ellos no se podía llegar. No había posibilidad de éxito ni en la distribución ni en la venta. Y fue quizá el primer reto. Ya felizmente Manuel Seoane venía con una cargada experiencia de Argentina, ¿no? Venía con una cargada experiencia de Argentina. Había trabajado en esos temas mucho. Y Luis Alberto Sánchez naturalmente tenía también una vasta experiencia en todos esos temas. De manera que en esta misma publicación está reflejada la presencia de los caniitas en el APRA y naturalmente con Manuel Seoane, ¿no? Ustedes lo pueden ver aquí en este libro desde la página 309, 310, 311. Es muy largo, yo ya no les voy a leer sobre eso porque está aquí contada prácticamente en detalle cómo estos caniitas se van incorporando poco a poco, no solamente a la distribución, a la venta, sino también cómo ya se van incorporando a nuestro movimiento, en muchos casos como militantes del partido, ¿no? Y narra Martín Vergel también aquí cómo en esas dos páginas que hace el diario La Tribuna sobre los caniitas, encuentran ahí que muchos de ellos van a declarar que se hicieron apristas porque vieron en el partido la organización que defendía a los pobres. Eran los niños que veían a esta organización partidaria que estaban con la causa del pueblo, ¿no? Como si esto fuera poco, en 1932, en enero, ¿no es cierto?, el APRA da un paso más en la defensa de los niños vendedores de periódicos. A poco de asumir sus funciones, Manuel Seoane y otros apristas, eso lo dice Vergel, que en las elecciones habían sido elegidos como parlamentarios, presentaron un proyecto de ley que proponía crear en cada ciudad la Casa del Caniita. Por eso es que los caniitas, desde que se organizaron en esos tiempos, tuvieron una relación estrecha con el aprismo. Y a Seoane se le conoció siempre como el personaje que hizo posible
que los canillitas tuvieran acceso a una casa donde tuvieran ellos todos los servicios, desde un comedor popular hasta servicios médicos, de todo tipo, de todo tipo. Dice el mismo Vergel, una plataforma que brindaría cobertura social a los infantes. La medida que ocupó el titular principal de portada en una edición de La Tribuna, que fue el número 268 del 23 de enero de 1932, no llegó a buen puerto. Pocos días antes el sanchezerrismo había aprobado la llamada ley de emergencia, que en los hechos significaba el inicio de la gran persecución. Eso está en la página 312 de este libro, La desmesura revolucionaria. Pero ahí está, esa relación, esa vinculación del APRA, de Manuel Seoane, ¿no es cierto?, de los canillitas, de Felipe Pingle, con ese vals tan hermoso que hace en homenaje a estos niños, a estos jóvenes, donde se escucha, donde se lee en sus letras cómo él incorpora a la tribuna, ¿no? La Tribuna y la Noche, escúchenlo bien, ¿no? Ese de Felipe Pingle, ¿no? Ahora, ¿dónde vamos a encontrar un primer atisbo, una primera relación de Felipe Pingle con el APRA, con Aya de la Torre? Mucho se ha escrito o mucho se ha dicho, ¿no es cierto?, que de alguna manera Felipe Pingle tuvo una relación estrecha con el APRA, con Aya de la Torre. ¿Qué nos dicen algunas fuentes? Algunos historiadores manifiestan que definitivamente no hubo una relación, digamos, tan cercana, ¿no? Y puede ser, porque no hay nada que indique que hubiera podido haber una, digamos, una relación documentada, ¿no? No existe. No he visto yo por lo menos una fotografía, ¿no? En algún momento, algunos historiadores, especialmente comunistas, quisieron ligarlo a Felipe Pingle, a Mariátegui, ¿no? No olvidemos que Mariátegui muere en abril de 1930. Y los grandes temas de Pingle se van a producir a partir de 1931. Pingle tiene más de 100 canciones escritas. Como yo escuchaba o leía a algún historiador, muchas de ellas todavía no tienen música. Pero ahí están las letras. Muchas de ellas no tienen música. No hubo ni siquiera ningún atisbo de que pudiera decir, ¿no es cierto?, que Pingle hubiera tenido alguna relación con Mariátegui, ¿no? No existe, no hay forma de probar eso. Nosotros tenemos forma de probar que hubo acercamiento, que hubo cercanía con el APRA, con Manuel Seoane, con Aya de la Torre. Bueno, acá está la primera fuente, la primera prueba, que es fehaciente, que es dura en el sentido de que está esa fuente principal y es justamente este vals primero, ¿no es cierto?, el Canillita, donde se recoge a la tribuna. Pingle, el bardo inmortal, recogía también la protesta social, recogía también en sus letras el sufrimiento de la gente. Sus letras están cargadas de ese tipo de poesía, de cuestionamiento a la sociedad, de esa carga que en ese tiempo el aprismo lo levantaba en alto como bandera. Y el único movimiento a partir de 1931 que emerge con fuerza, con esa decisión, con ese coraje para luchar en beneficio de la gente fue el APRA. Y eso es un poco lo que va recogiendo Pingle también en sus letras, en sus canciones, en sus creaciones. Y hay una, digamos, una pista que a mí siempre me ha llamado la atención,
porque créanme, es la primera vez que yo leí un texto que imantaba directamente a Pinglo con el APRA, ¿no? Y hay que reconocerlo, está aquí en este libro de Martín Vergel, en la página 308, que yo he apuntado el texto para no estar buscando, a veces se me pierde y tengo ese tipo de problemas. No siempre la vista está tan bien que digamos. ¿Qué cosa nos dice Martín Vergel de esa cercanía de Pinglo con Haya de la Torre y con el APRA, ¿no? En la página 308 dice: dentro de la llamada canción criolla, género popular por excelencia en el Perú, se recortó una tendencia que se dedicó a retratar diversas situaciones de injusticia social, que adquirieron proyección sobre todo a la luz de crisis políticas y económicas, como la que característicamente se abrió hacia 1930. Su más reconocido cultor fue el mítico compositor Felipe Pinglo, el cantor de los humildes, autor de piezas como Pobre Obrerita o Los Plebeyos. Pues bien, una de sus composiciones más recordadas se titula también El Canillita y está dedicada a reivindicar su abnegada labor. La letra original de este vals, modificada luego por la censura, es lo que yo les comenté, ¿no? Que en algún momento gente, pues, ya había muerto Pinglo, ¿eh? Pinglo murió en 1936, dijeron que la parte donde se repetía la tribuna debía más bien evitarse, ¿no? Para que el dictador no se moleste. A eso se refiere Martín Vergel, ¿no? La letra original de este vals, modificada luego por la censura, menciona a los diarios apristas La Tribuna y La Antorcha, razón por la cual se ha dicho que... ¿Dónde estás? Pinglo, que murió prematuramente en 1936, tenía simpatía por el partido de Haya de la Torre. Razón por la cual se ha dicho que Pinglo, que murió prematuramente en 1936, tenía simpatías por el partido de Haya de la Torre, en la página 308 de La Desmesura Revolucionaria. Esa es la primera, digamos, relación que marca este entroncamiento que hay de este bardo inmortal con el APRA, con Haya de la Torre y su simpatía por este movimiento, ¿no? La canción El Plebeyo, ¿no? Que hemos estado escuchando al inicio y que lo vamos a seguir escuchando, obviamente, ¿no? Que lo vamos a seguir escuchando, obviamente, porque creo que de alguna manera refleja lo que estamos hablando el día de hoy, pero además lo que le tocó a esta canción, a esta letra, a esta creación de Felipe Pinglo, sufrir al lado del APRA. Hacer que esta canción también sea prohibida, sea perseguida, sea enviada a la clandestinidad. Parece mentira, ¿no? Y muy pocos lo conocen. Y muy pocos lo conocen, que esto ha sido así. Muy poco se comenta, muy poco se cuenta, muy poco se dice, se oculta, porque quieren presentar a un Pinglo distinto, a un Pinglo diferente, y no presentar al verdadero Pinglo, esa relación, esa vinculación que tuvo con nuestro movimiento. Si bien es cierto, no fue un activo militante, pero nadie puede negar esa cercanía que hubo a través de las letras, a través de sus composiciones. Y eso está muy bien reflejada en los historiadores que de alguna manera van recogiendo todo esto, como al final lo vamos a demostrar también. Esta canción, El Plebeyo, ¿cuándo se escribe? ¿Cuándo se interpreta por primera vez? Fue en 1931. Había regresado ahí a la Torre, no se olviden, en julio de 1931. Se escribió las letras de El Plebeyo.
y se estrena por primera vez, ¿no es cierto?, en la voz de Alcides Carreño y la guitarra de Pedro Espinel ese mismo año, en 1931. Con una hermosa letra, ¿no?, como estamos escuchando aquí, que refleja el amor a veces no recompensado o compensado, y que está en esta hermosa letra del plebeyo, cuyo inicio dice: la noche cubre ya con su negro crespón de la ciudad las calles que cruzan las gentes con pausada acción, la luz artificial con débil proyección que esconde en su sombra venganza y traición. Después de laborar, vuelve a su humilde hogar Luis Enrique el plebeyo, el hijo del pueblo, el hombre que supo amar y que sufriendo está esa infamante ley de amar a una aristócrata siendo plebeyo él. Trémulo de emoción, dice así en su canción: el amor siendo humano tiene algo de divino, amar no es un delito porque hasta Dios amó. Y si el camino es puro y el deseo sincero, ¿por qué robarme quieren la fe del corazón? Mi sangre, aunque plebeya, también tiñe de rojo el alma en que se anida mi incomparable amor, ella de noble cuna y yo humilde plebeyo. No es distinta la sangre ni es otro el corazón, Señor, ¿por qué los seres no son de igual valor? Y siguen las letras, ¿no? Y siguen las letras. ¿Cuándo se va a prohibir esta canción y por qué se va a prohibir esta canción? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que pasó? El APRA había pasado ya en noviembre de 1934 a una franca persecución. Ya nosotros habíamos sido puestos fuera de la ley. Gobernaba entonces ya el dictador Óscar R. Benavides en ese tiempo. Estas canciones, junto a otras, como lo vamos a ver, fue prácticamente junto al APRA puesta fuera de la ley y prohibida para que el pueblo la escuche en las radios en ese tiempo. Ustedes se pueden imaginar cómo el gobierno dictatorial le tuvo miedo a estas letras, porque además ahí acusaban, ¿no es cierto?, que no había sido Pinglo el que había compuesto esa canción, sino la letra le pertenecía a Aya de la Torre. Miren pues las cosas que decían, ¿no? Tratando de decir que Pinglo no había sido el que había compuesto, tratando de reducir, de restar esa grandeza de este gran compositor, el más grande compositor que hemos tenido, como Felipe Pinglo Alba. Es decir, acusando de que la letra lo había escrito no Pinglo sino Aya de la Torre, y por eso lo ponen fuera de la ley, por eso lo van a prohibir. ¿Ustedes se imaginan eso? Muy poco se dice, muy poco se comenta. Los historiadores a veces no lo cuentan, no lo dicen, no lo quieren decir. Pues nosotros tenemos que propagar la verdad. Que este vals, quizás el más emblemático que tiene el Perú, cuando uno va fuera del país o aquí mismo, lo escucha con tanto orgullo, con tanta devoción, con tanto cariño, incomprendido en ese tiempo, excluido en ese tiempo, prohibido en ese tiempo. ¿Alguien se puede imaginar eso? Es inaudito. Es inaudito. Una orden del gobierno dictatorial de Benavides, ¿no es cierto?, hizo que las radios, que las emisoras en ese tiempo no propagaran esta canción. Se prohibió esta canción porque dijeron que era una canción en el fondo aprista y que la letra no la había compuesto Pinglo sino Aya de la Torre. Torpeza, ¿no? Torpeza. Muy tibiamente por ahí
ustedes encontrarán una narración de ese tipo, ya casi al final de algún programa que he visto sobre la vida y la obra de Felipe Pingle. Van a encontrar ahí tibiamente, ya cuando al final dice, y lo prohibieron porque, bueno, dijeron que la letra la había escrito ahí en la torre y punto, pero no cuentan, no narran, no dicen ese apego que hay de estas letras y de otras, ¿no es cierto?, de Felipe Pingle con este movimiento que insurgió con fuerza, con decisión, con vehemencia, con las banderas en alto, como lo hemos visto hoy, el tema del voto femenino, que no cae del cielo, que no es una bendición, que no vino porque al dictador Odría se le ocurrió en 1952, sino que es producto de toda una lucha, de un esfuerzo, de mujeres apristas que entregaron su vida, su heroísmo, para que esto se haga realidad. Y permítanme por eso leer algunas líneas de un escritor, de un investigador, de un poeta que se llama Darío Mejía. Y el título de ese artículo es El día que vetaron el plebeyo. El día que vetaron el plebeyo. Y él sí recoge por qué vetaron el plebeyo. Lo que otros ocultan, lo que otros no lo cuentan. Lo que otros saltan, ¿cómo se puede decir? Un salto de garrocha. Igual que el tema de Mariátegui, ¿no? Como los comunistas pretendieron ocultar durante tanto tiempo. Y entonces hacían creer y hacen creer todavía en sus clases que ellos tienen, en esas universidades, ¿no es cierto? Hacen creer que a Mariátegui no le quedaba otro camino de aceptar esa beca porque si no se iba preso, ¿no? Lo que no dicen, lo que no cuentan es que Mariátegui fue un abanderado, un asalariado del gobierno de Leguía y lo mandaron allá como propagandista del gobierno de Leguía. Eso no lo cuentan, eso no lo dicen. El mismo Basadre oculta esa parte, ¿no? Y lo edulcora de una manera que hace creer a la gente, pues que eso es, claro, lo dice Basadre, ¿no? Pero las fuentes, los documentos dicen otra cosa. Y eso está plenamente demostrado. Estuvimos aquí con el investigador Wilfredo Chino Villegas, que ha demostrado eso, y también el historiador Nelson Vázquez, ¿no? Joven aprista, que ha estudiado con mucha profundidad ese tema. Pero ¿qué nos dice Darío Mejía el día que vetaron el plebeyo? En el mes de abril del 2008, cuando me encontraba en Lima, pude ver en un canal de televisión la última parte de la entrevista que le hacía el doctor Marco Aurelio de Negri a Óscar Avilés, logrando escuchar lo que ambos conversaban sobre algunas canciones de Felipe Pingle que durante un tiempo fueron prohibidas de que se pasen en las radios peruanas. Ello no solo es desconocido por muchos, sino que resulta inconcebible que al mejor compositor de música criolla que el Perú haya tenido hasta el momento se le vetara en las radios de su propio país, por lo que pienso es bueno que el pueblo esté consciente de este atropello hacia nuestra música popular para que no vuelva a suceder otra afrenta similar con alguno de nuestros compositores. El veto a Pingle era un secreto a voces llenas que, si bien no se dio a conocer públicamente, en su época este fue ordenado por el gobierno de entonces, que era el mariscal Óscar R. Benavides, no lo olviden. No solo la obra del bardo inmortal, sino que también la obra de otra gran figura de nuestro criollismo, Pedro Espinel, que fue uno de los que interpretó el plebeyo, no se olvide. ¿Quién también sufrió el veto aquel? Al menos el maestro Pingle ya había fallecido, ¿no? El veto se produce en 1939 en plena persecución al APRA. Pingle falleció, no se olviden, en mayo de 1936, bastante joven, ¿eh? Él nació en 1899 y murió en 1936, o sea, tenía 37 años, ¿no?
37 años. Por lo que no sufrió la afrenta en vida, pero Espinel sí estaba vivo y debe haberle dolido mucho que en su propio país se prohíba que sus canciones sean transmitidas por radio o se canten en público. Corría el año 1939 y las canciones de Felipe Pingle se estaban popularizando cada vez más entre el pueblo peruano, por la letra, pues por el tipo de letra, la protesta, el cuestionamiento, el recojo que él hacía de la protesta en ese tiempo, del sufrimiento de la gente, del obrero, del campesino, de la gente más necesitada, ¿no? A la cual el APRA pues tiene que volver. Yo decía hace poco en una reunión bastante pequeña de un grupo, hay que radicalizar el discurso del APRA. Parecemos más bien promotores de las ideas derechistas en este país. Varias canciones de Pingle incluso ya se habían interpretado en películas peruanas que se estrenaron un año antes. El plebeyo se estaba convirtiendo en la canción preferida de muchos intérpretes y del público amante de la canción criolla. El Perú estaba bajo la dictadura de Óscar R. Benavides, quien no solo perseguía a Aya de la Torre, sino a todo lo que era o parezca aprista. Un día de aquel año de 1939, llegó a las radiodifusoras de Lima el mandato de orden, paz y trabajo, mediante el cual no solo se atentaba contra compositores peruanos, sino que también se pretendió acallar la voz de la canción criolla. El músico Enrique Pozo Segarra trabajaba por ese tiempo en la radio Goicochea, y a sus manos llegó la circular de la dirección de radio, donde se comunicaba a todas las emisoras de Lima que quedaba prohibida la transmisión de 10 canciones criollas, bajo amenaza de fuerte multa a la radio y suspensión indefinida a cantantes de ambos sexos. ¿Cómo se pueden imaginar, no? Por emitir, por transmitir, por hacer que la gente escuche la música criolla, se les suspendía, se les ponía una multa, se les clausuraba la emisora. ¿Cómo era? Ya imagínense cómo era la persecución al APRA en esos tiempos, en esas épocas. Con Aya de la Torre a la cabeza en plena clandestinidad, ¿no? Según cuenta Pozo Segarra en un artículo publicado en el diario La Tribuna de Piura el 30 de abril de 1948 y posteriormente en un libro pequeño editado en Lima en 1984, Agravio no reparado a la memoria del inmortal bardo, entre las canciones prohibidas estaban, y acá están las canciones que le prohibieron a Pingle en 1939, El plebeyo, La oración del labriego, Mendicidad, El canillita, el que estamos escuchando, el que hemos escuchado, El huerto de mi amada, tan emblemática, ¿no? Una canción tan hermosa, tan cantada siempre, El tísico, Droga divina, El expósito y Fin de bohemio. Pozo Segarra se acordaba del nombre de 9 canciones solamente. La 10ª canción era Pobre obrerita de Pingle. También él se confunde llamando Droga divina o a Sueños de opio de Pingle. Bueno, esa es otra historia, ¿no? Según se ha contado, el gobierno dictatorial de entonces, y por eso lo clausuraron, por eso lo prohibieron, por eso lo sacaron de las emisoras, por eso quisieron multar a las emisoras que transmitieran esas canciones. Según se ha contado, el gobierno dictatorial de entonces pensaba que Víctor Raúl Aya de la Torre era el autor del plebeyo y las otras canciones que fueron prohibidas. De allí que la quisieron acallar. Poco tiempo después, Benavides dejaría el poder y aquel mandato mediante el cual se pretendió silenciar a la canción criolla terminó en el tacho de basura, como termina todo aquello que es prohibitivo a la creación, que es prohibitivo a aquello que en este caso estos genios, estos hombres, estos personajes como Felipe Pingle hicieron, ¿no es cierto?, por esta hermosa letra que se llama El plebeyo o El canillita y tantas otras más, y tantas otras más. Yo he sido parte de la Peña Felipe Pingle, que presidió, estando en vida, mi querido compañero Julio Pizarro,
cuya familia todavía continúa ahí en esas actividades, ¿no?, que son tan importantes, tan hermosas, que hemos asistido en varias oportunidades, y de ahí también es parte nuestro gran amigo, nuestro gran compañero, a quien recuerdo siempre, César Campos Rodríguez, ¿no?, que ahora mismo está en Europa al lado de su hijo, pasando unas buenas vacaciones, y desde aquí un saludo muy especial para él. Bueno, eso ha sido todo por hoy, muchas gracias. Creo que de alguna manera hemos transmitido a ustedes esa ligazón, esa relación, esa vinculación que hubo de Lapra, que hubo de Manuel Seoane, que hubo de Aya de la Torre con Felipe Pingle, y las canciones de Felipe Pingle con nosotros. La relación de los Canillitas con la tribuna que está aquí, la historia de ellos, de cómo finalmente fueron, en este caso, engrosados a nuestras filas, ¿no? Una historia realmente para nosotros importantísima, que la llevamos siempre con mucho entusiasmo y que no lo olvidamos jamás. Y nos vamos a despedir naturalmente con esto que para nosotros es emblemático siempre, el plebeyo de Felipe Pingle. Han sido ustedes muy amables, muchas gracias, y nos vemos el próximo domingo 18 en vivo y en directo desde la Casa Museo Aya de la Torre. Querido compañero Iván Villar, muchas gracias. Gracias por tu compañía y tu apoyo siempre aquí en la biblioteca privada de Víctor Raúl. Después de enamorar, vuelve a su humilde hogar. Luis Enrique el plebeyo, el hijo del pueblo, el hombre que supo amar y que sufriendo está esa infamante ley de amar a una aristócrata siendo plebeyo. Trémulo de emoción, dice así en su canción: el amor siendo humano tiene algo de divino. Amar no es un delito porque hasta Dios amó. Y si el cariño es puro y el deseo es sincero, ¿por qué robarme quiere la fe del corazón? Mi sangre aunque plebeya también tiña de rojo. Esos son los morochucos. Hermosa voz de ellos. Ella de noble cuna y yo Creo que son los que mejor interpretan a Felipe Pingle en el plebeyo, ¿no? Creo, no sé. Yo no conozco mucho ya de la parte musical, ¿no? Apenas soy un aficionado a esto. Pero es una hermosa música la de los morochucos. Muy bien, muchas gracias. Incomparable amor, ella de noble cuna y yo humilde plebeyo. No es distinta la Da muchos saludos pues, para todos los compañeros que nos siguen, todavía no cortes. Que sigan escuchando aquí los compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por todo. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Nos vemos el próximo domingo. Gracias, Iván. Gracias.